Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra clase de la asignatura Transformación de productos de origen vegetal. Nuestro tema de hoy, líneas de producción, etapas y variables. Primero que todo, miremos qué es una línea de producción. Una línea de producción es un conjunto de operaciones secuenciales en una fábrica de materiales que se ponen a través de un proceso para elaborar un producto final que es adecuado para su consumo. Estas líneas de producción se plasman, el proceso de la línea de producción se plasma en unos diagramas de flujo. Un diagrama de flujo para alimentos, para procesos de alimentos, está conformado por una serie de rectángulos dentro de los cuales se colocan las operaciones que se van a realizar en forma secuencial. Ojo que es rectángulo, esas operaciones no se van a colocar ni en triángulo, ni en cuadrado, ni en círculo, porque eso ya es otro tipo de diagrama. Es un diagrama de flujo para el proceso de alimentos, va en un rectángulo, ¿listo? ¿Qué es una operación? Son las acciones que vamos a realizar. Esas operaciones, por ejemplo, en este diagrama son recepción de materia prima, pesado, selección, clasificación, lavado, desinfección, enjuague. Todas estas son operaciones, despulpado, formulación, cocción, envase, reposo. Todas esas operaciones se colocan de a una en cada rectángulo y en forma secuencial. No van a colocar más nada dentro de estos rectángulos, solamente las operaciones. Las observaciones o variables que debo tener en cuenta, ¿cierto? O algún aspecto que yo considere relevante que se debe tener en cuenta, lo voy a colocar aquí afuera. ¿Por qué? Porque este diagrama de flujo yo lo escribo para que cualquier persona lo pueda coger y pueda elaborar el producto, hacer todo el proceso. Entonces miremos, por ejemplo, acá tengo desinfección. Entonces necesito que esa desinfección la hagan con solución de vinagre. ¿Cuánto vinagre? 30 mililitros por litro de agua. Aquí en formulación, entonces coloco la formulación que corresponde para que realicen el proceso. Acá en cocción, entonces fíjense que coloco dentro de esa cocción debe agregarse el azúcar, en el caso de la mermelada, a diferentes concentraciones de grado Brix. Entonces eso necesito detallarlo, que lo tengan muy claro y lo tengan muy en cuenta, entonces lo coloco acá por fuera. Dentro de los rectángulos solo van las operaciones, ¿listo? Además en el proceso de elaboración de un producto influyen algunas variables. ¿Qué es una variable? Son características que pueden afectar o cambiar las condiciones de un proceso. Estas deben ser medidas para poder ser controladas. Miremos qué clases de variables hay. Tenemos variables cuantitativas, nos indican cantidad, y variables cualitativas que nos indican cualidad. Por ejemplo, el peso siempre lo damos, es un número y lo damos en algún valor, kilogramos, gramos, toneladas, ¿sí? ¿Por qué influye el peso? Porque hay algunas máquinas que vienen calibradas y de acuerdo al peso del producto ellas hacen el proceso. Tenemos la humedad, que también la medimos en porcentaje, y esta humedad es importante, por ejemplo, cuando trabajamos cacao o café. De acuerdo a la humedad que trae el grano es el tiempo que gasta en la tostión. La temperatura la tenemos estandarizada, pero el tiempo depende de la humedad que traiga el producto. En los cereales y en el arroz, en los cereales generalmente esta humedad me puede afectar, porque si dejo el grano húmedo se me va a llenar de hongos. El pH es otra variable que nos puede afectar el proceso, más adelante lo vamos a ver, y la acidez también. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer quesos hilados, es decir, los que estiran, esos quesos requieren que la leche tenga determinada acidez para poder lograr este punto de hilo. Entre las variables cualitativas tenemos el color,
el sabor, el olor, la forma. La forma es muy importante porque nuevamente, en el caso por ejemplo de las piñas, hay máquinas que son descorazonadoras y máquinas que son peladoras de piña que vienen calibradas para determinado tamaño. Si coloco una piña muy grande, entonces voy a perder producto, y si coloco una piña muy pequeña va a quedar mal pelada. Revisemos algunas de estas variables. La humedad. Entonces, como lo decía, la humedad es el contenido de agua en los vegetales. Oscila entre un 12% para los cereales y un 95% en algunas hortalizas de hojas y frutas como la patilla. La acidez, les decía que influye, son ácidos libres que tiene un alimento. Se determina por volumetría, que ustedes lo vieron en el bachillerato, las titulaciones, y se aplica la fórmula correspondiente. Se usa un agente titulante y un indicador como la fenolftaleína. Esa acidez nos sirve para determinar la madurez de la fruta, para clasificar los alimentos por perecibilidad, para evitar el pardeamiento enzimático, influye en la gelificación de las mermeladas si se presenta sinéresis, así que aquí es una variable muy importante en las mermeladas. Influye en la inversión del azúcar de glucosa y fructosa, también cuando estamos haciendo manejando ese tipo de azúcares, es una variable muy importante a tener en cuenta. Les decía que también influye en el hilado de los quesos, porque es de acuerdo a la acidez de la leche, es el punto de hilo que nos va a dar. Si no tenemos la acidez adecuada, el queso no va a hilar, y si tenemos una demasiada acidez, el queso nos va a quedar duro. Algunos ácidos que están presentes en la fruta son el málico, el cítrico y el tartárico. Son los que más se destacan. El pH, que es diferente a la acidez, es la concentración de iones hidróneo. Indican el grado de acidez de un alimento, influye en el crecimiento microbiano, porque las frutas entre más ácidas sean, menos contaminación van a tener, y también nos va a influir en algunos procesos. El índice de madurez nos determina el grado de madurez de la fruta o de algún vegetal para la cosecha, y dependiendo del grado de madurez, esto nos afecta directamente lo que es los sabores y las texturas de los puntos finales de los productos. Aquí es muy importante manejar carta de colores o grado BRIS para poder dar un valor exacto entre el proveedor y la empresa, para que manejen el mismo código o el mismo color. El pardeamiento enzimático, es la transformación de compuestos fenólicos en productos coloreados. Eso es una oxidación que se produce por la presencia de la enzima polifenolacidasa. Esta oxidación es lo que hace que cuando nosotros partimos los bananos o una papa, y al tener contacto con el oxígeno, ellas presentan un color marrón. Es porque hay oxidación. Este pardeamiento enzimático también nos afecta algunos procesos, sobre todo cuando vamos a trabajar en el caso de las papas francesas. La concentración de sólidos solubles es otra variable que nos afecta. Son los sólidos que están presentes en una solución, como azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en agua. Estos sólidos solubles nos afectan también en algunos casos, algunos procesos. Los grados BRIS son la concentración de azúcar en una solución. Por ejemplo, si decimos que un producto tiene 65 grados BRIS, quiere decir que tiene 65 gramos de azúcar por cada 100 gramos de líquido.
es un indicador del punto final de los procesos. También nos afecta a los procesos porque de acuerdo a los grados BRIS que tenga el producto, puede inicialmente la fruta o el vegetal nos va a dar afecta el sabor y la textura. En el caso de las mermeladas, vamos adicionando determinada cantidad de azúcar de acuerdo al aumento de los grados BRIS, y entonces ahí nos estaría afectando el proceso. En cuanto a los equipos, pues los equipos hacemos referencia a maquinaria, utensilios, recipientes, accesorios que se emplean en la fabricación y preprocesamiento, preparación, envase, fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte y expendio de alimentos y sus materias primas. Estos equipos, de acuerdo a la resolución 2674, deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. De acuerdo a esta misma resolución, entonces debemos tener en cuenta que estos equipos deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente, estar libres de grietas o irregularidades que puedan hacer que quede ahí partículas de alimentos y se contamine. Deben ser fácilmente accesibles o desmontable al máximo para poder facilitar la limpieza y desinfección y la inspección de los equipos. No deben poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas que utilicen alguna sustancia peligrosa para el alimento. No debe recubrirse con pinturas u otro tipo de material desprendible porque genera contaminación química al producto. Las mesas y los mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener superficies lisas, con bordes y sin aristas, estar construidas con materiales resistentes, impermeables, de fácil limpieza y desinfección. Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables, que faciliten la limpieza, desmontables, que faciliten también la limpieza y la desinfección. Los equipos deben ser colocados siempre en una planta, la instrucción es en U, de tal manera que por un lado se inicia el proceso y en el otro lado se termina el proceso, siempre en U, en orden secuencial para evitar reprocesos, pérdidas de tiempo y evitar contaminación cruzada. Revisemos ahora el taller que ustedes deben realizar. Entonces, van a elaborar el flujograma de proceso de su producto. Recuerden que en la primera reunión que tuvimos, el primer encuentro, nosotros hablamos de que ustedes iban a elaborar un producto para mi asignatura y ese producto iba de acuerdo al proyecto que estaban desarrollando. Recuerden que debe ser un producto vegetal. Entonces van a elaborar el flujograma de proceso, como les dije, en rectángulo, con las operaciones en orden, variables si requieren. Van a describir el proceso de elaboración de su producto. Van a decir qué variables afectan ese proceso de ustedes y cómo la van a controlar. Van a identificar los equipos que requieren para su proceso. Y me van a hacer un listado donde relacionen esos equipos con sus capacidades o parámetros a tener en cuenta. Si el proyecto lo están haciendo solos, entonces el trabajo es individual. Si el proyecto lo están haciendo en equipo, el trabajo es en equipo. Este proyecto lo van a cargar en la plataforma. Los que tienen acceso ya lo cargan ya, los que no, en la medida que nos vayan dando instrucciones lo abriremos. En su plataforma encuentren ustedes en este momento esta parte que dice unidad 3, está el guión de competencia, fecha de inicio marzo 28, fecha fin 18 de abril. Ahí encuentran esta videoclase, el link, las diapositivas que acabo de utilizar, el taller que les acabo de mencionar que deben realizar y acá en esta parte van a cargar el trabajo, el taller que les acabo de colocar lo deben cargar antes del 18 de abril. Si tienen alguna inquietud, recuerden que estamos por el WhatsApp, estoy pendiente de sus dudas, de sus inquietudes para poder llevar a feliz término esta actividad.
Entonces espero poder verlos pronto. Cualquier cosa, estamos en contacto por el WhatsApp. Muchas gracias.